Prepárate para sumergirte en uno de los enigmas más fascinantes de la antigüedad. En este viaje a través del tiempo, nos adentraremos en la intrigante teoría que sugiere que los antiguos egipcios poseían el conocimiento y la tecnología para trascender las barreras de nuestro mundo tridimensional y explorar otras dimensiones. ¿Imaginas a los faraones y sacerdotes egipcios como viajeros interdimensionales, desafiando las leyes de la física conocida? Desde misteriosos artefactos hasta textos antiguos cifrados, descubriremos las pistas que apuntan a esta asombrosa posibilidad. Prepárate para abrir tu mente a lo inesperado y embarcarte en un viaje alucinante hacia los secretos más profundos del antiguo Egipto. La teoría de que los antiguos egipcios podían realizar viajes entre dimensiones es una idea que ha sido propuesta por algunos teóricos alternativos o de la pseudociencia, pero carece de respaldo científico sólido y no es aceptada por la corriente principal de la egiptología ni de la ciencia en general. Esta teoría se basa en interpretaciones muy especulativas y a menudo extravagantes de los textos antiguos, las representaciones artísticas y los artefactos egipcios. Algunos defensores de esta idea sugieren que ciertos textos, como el Libro de los Muertos, contienen instrucciones o fórmulas para realizar viajes interdimensionales o acceder a otras realidades. También se han señalado inscripciones y dibujos en los templos y tumbas egipcias como supuesta evidencia de tecnologías avanzadas o conocimientos esotéricos. En este video veremos la evidencia intrigante y sorprendente que respalda la teoría de que los antiguos egipcios podrían haber dominado el arte del viaje entre dimensiones. Déjanos tus comentarios y únete a la conversación mientras desentrañamos uno de los misterios más enigmáticos de la historia. Empezaremos con el sistro. El sistro es un instrumento musical de percusión utilizado en el antiguo Egipto con propósitos rituales y religiosos. Consiste en un marco de metal o madera con barras transversales que emiten un sonido tintineante cuando se agita. Este instrumento es caracterizado por su forma peculiar, que a menudo incluye un asa en forma de anillo en la parte superior y cabezas de figuras divinas en los extremos de las barras transversales. El sistro era un elemento fundamental en la música ceremonial y se asociaba principalmente con la diosa Hathor, quien era la deidad egipcia de la música, la alegría, el amor y la fertilidad. Se creía que el sonido del sistro tenía el poder de invocar la presencia divina y se utilizaba en rituales religiosos, festivales y procesiones. El sistro era un instrumento sagrado y su uso estaba reservado para sacerdotes y sacerdotisas en los templos egipcios. Además de su función musical, también se consideraba que tenía propiedades rituales y simbólicas, contribuyendo así a la atmósfera sagrada de los rituales religiosos. Además de su función ritual, el sistro también se usaba como un instrumento musical en eventos festivos y celebraciones. Los sacerdotes y músicos egipcios tocaban el sistro durante las fiestas religiosas, los banquetes y otras ocasiones especiales para proporcionar entretenimiento y alegría a los participantes. También se creía que el sonido del sistro tenía propiedades mágicas y protectoras. Se usaba en rituales para ahuyentar a los espíritus malignos y garantizar la fertilidad del suelo y la prosperidad de la comunidad. Las sacudidas del sistro también se asociaban simbólicamente con el movimiento de las serpientes, lo que sugiere una conexión con la protección contra las fuerzas del caos y el desorden. Sin embargo, algunas interpretaciones alternativas sugieren que el sistro no solo tenía un propósito musical o cultural, sino que también era un instrumento ritual utilizado para abrir portales interdimensionales o canalizar energías espirituales. Según esta línea de pensamiento, se creía que el sonido único producido por el sistro tenía el poder de comunicarse con los dioses o de acceder a dimensiones superiores al resonar en frecuencias específicas que podrían manipular la realidad y permitir el acceso a otras dimensiones o estados de conciencia elevados. Otra de las evidencias presentadas son algunos textos religiosos y mitológicos, donde el principal es el Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos, conocido en egipcio antiguo como Peremjeru o Libro para salir al día, es uno de los textos funerarios más famosos del antiguo Egipto. Se trata de una compilación de textos religiosos y rituales que acompañaban a los difuntos en su viaje hacia el más allá y los ayudaban a superar los obstáculos que encontraban en el inframundo. Este conjunto de textos era elaborado en papiro
o inscrito en las paredes de las tumbas y pirámides, y se creía que debía ser enterrado junto al difunto para servirle como guía en su travesía por el Duat, el reino de los muertos, en la mitología egipcia. El libro de los muertos contiene oraciones, fórmulas mágicas e instrucciones para atravesar los diversos juicios y desafíos que el difunto enfrentaría en su viaje hacia la vida eterna. Algunos investigadores y entusiastas de lo paranormal han sugerido que ciertos pasajes del libro de los muertos podrían contener referencias a prácticas o conocimientos que permitían a los antiguos egipcios realizar viajes interdimensionales o acceder a otros planos de existencia. Estas interpretaciones se basan en la naturaleza simbólica y mística de muchos de los pasajes del libro, así como en la creencia en la existencia de un mundo espiritual o metafísico más allá de la realidad física. Algunos estudiosos de lo oculto han especulado que los rituales descritos en el libro de los muertos podrían haber sido utilizados por los sacerdotes o magos egipcios para entrar en estados de conciencia alterada o para comunicarse con seres de otras dimensiones. Un ejemplo de un pasaje del libro de los muertos que ha sido interpretado en el contexto de la teoría de los viajes entre dimensiones es el capítulo 17. Este capítulo, también conocido como el capítulo para no ser detenido en el más allá, contiene fórmulas y encantamientos destinados a proteger al difunto durante su viaje después de la muerte y a garantizar su paso seguro hacia el más allá. Un extracto del capítulo 17 del libro de los muertos, en una traducción moderna, podría ser: adelante, adelante, difunto, sin ser repelido. Adelante en el barco, sin ser atrapado, sin que nadie te diga, para aquí. Este pasaje, como muchos otros en el libro de los muertos, se centra en asegurar la protección y el éxito del difunto en su viaje al más allá. Algunos intérpretes modernos han sugerido que las referencias a pasar sin ser detenido o repelido podrían ser metafóricas y aludir a un viaje a través de diferentes planos de existencia o dimensiones. La idea de que hay jeroglíficos y simbología que soportan la teoría relacionada con el viaje entre dimensiones en la cultura egipcia se basa en varias interpretaciones de textos antiguos, artefactos y prácticas religiosas de ese periodo. El arte egipcio, incluidos los relieves, pinturas y objetos funerarios, a menudo representa escenas que podrían interpretarse como relacionadas con el viaje entre dimensiones. Algunas representaciones muestran a los dioses o seres divinos llevando al difunto hacia el más allá o atravesando puertas y portales simbólicos. Por ejemplo, el juicio de Osiris. Uno de los temas comunes en los relieves y pinturas egipcias es el juicio del difunto ante Osiris, el dios del inframundo. En estas representaciones se muestra al difunto presentando su corazón a Osiris y a un panel de dioses, quienes lo juzgan para determinar si es digno de la vida eterna. Esta escena podría interpretarse como un momento crucial en el viaje del alma del difunto hacia el más allá, donde se enfrenta a pruebas y tribunales divinos antes de ser admitido en el reino de los muertos. Los libros de las puertas y de las cavernas. Estos son textos funerarios que describen los diferentes pasajes y regiones que el alma del difunto debe atravesar en su viaje por el inframundo. En las representaciones artísticas de estos textos se muestran puertas, puertos y pasillos custodiados por deidades y monstruos, simbolizando los obstáculos y desafíos que el difunto debe superar para alcanzar la vida después de la muerte. El viaje en barca. Otra escena común en el arte egipcio es el difunto viajando en una barca funeraria hacia el más allá. Estas representaciones muestran al difunto acompañado por deidades y seres divinos mientras navega por las aguas del río Nilo, simbolizando su tránsito desde el mundo terrenal hacia el reino de los muertos. Se ha sugerido que ciertos símbolos y jeroglíficos en la escritura egipcia podrían tener significados más profundos relacionados con la cosmología y la vida después de la muerte. Algunos investigadores han propuesto que estos símbolos podrían representar conceptos como portales dimensionales, puertas al más allá o puntos de transición entre diferentes planos de existencia. Además del sistro y el libro de los muertos, hay otros objetos en la cultura egipcia que podrían estar relacionados con el concepto del viaje entre dimensiones o el tránsito hacia la vida después de la muerte. Los amuletos. Los egipcios creían en la importancia de los amuletos para proteger al difunto en su viaje al más allá. Estos amuletos podían representar deidades específicas, como el dios Anubis, guardián de los muertos, o el escarabajo sagrado,
símbolo de renacimiento, se colocaban en el cuerpo del difunto o se incluían en su tumba para proporcionar protección y ayuda en su travesía hacia el otro mundo. Las estatuas Ka, que en la religión egipcia creían que el Ka era una parte del alma que continuaba existiendo después de la muerte y necesitaba alimentarse para garantizar la supervivencia del difunto en el más allá. Las estatuas Ka eran representaciones del difunto y se colocaban en su tumba junto con ofrendas de alimentos y bebidas destinadas a alimentar su alma en su viaje hacia el otro mundo. Otro objeto relacionado con el viaje entre dimensiones en la cultura egipcia es el ojo de Horus o Udyat, un símbolo prominente que se encuentra en numerosos artefactos y representaciones artísticas. El ojo de Horus era un amuleto de protección asociado con Horus, el dios del cielo y la guerra, y representaba la totalidad, la salud y la seguridad, y se creía que tenía poderes protectores y curativos. El ojo de Horus también tenía connotaciones relacionadas con la vida después de la muerte. Se creía que Horus perdió su ojo izquierdo en una batalla con su tío Seth, y más tarde fue restaurado por el dios Thoth. Esta historia simbólica se interpretaba como una representación del ciclo de la muerte y la resurrección, lo que sugiere una conexión con la transición entre dimensiones o estados de existencia. El símbolo del ojo de Horus se utilizaba ampliamente en el antiguo Egipto en amuletos, joyería, estatuas y relieves. Su presencia en las tumbas y los objetos funerarios sugiere su importancia en el contexto de la creencia en la vida, después de la muerte y el viaje del alma hacia el otro mundo. Estos son solo algunos ejemplos de la evidencia relacionada con el viaje entre dimensiones o la vida después de la muerte en la cultura egipcia. Cada uno de estos objetos tenía un propósito específico en el contexto de las creencias religiosas y funerarias de la antigua civilización egipcia. La mayoría de los egiptólogos y expertos en el campo consideran que estas interpretaciones son extremadamente especulativas y carecen de base en la evidencia arqueológica y textual sólida. Además, muchas de estas teorías se basan en malentendidos o interpretaciones erróneas de los textos y artefactos egipcios. Aunque estas teorías pueden parecer audaces y especulativas, la riqueza de la evidencia simbólica y arqueológica nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que la civilización egipcia estuviera más avanzada de lo que creíamos. ¿Qué opinan sobre estas teorías? ¿Creen que los egipcios realmente dominaban el arte del viaje entre dimensiones? ¿O son meras especulaciones? Recuerden siempre mantener viva la curiosidad y el asombro. ¡Hasta la próxima! Si te ha gustado este video tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte para más contenido fascinante. Dale like y comparte con todos tus amigos y familiares.